El tema a tratar el día de hoy es la fiebre del Valle del Rift, la cual es una zoonosis vírica que afecta principalmente a los animales, pero también puede afectar al ser humano en algunas ocasiones. La mayoría de las infecciones en el ser humano se deben al contacto de este con sangre u órganos de animales que estén infectados. El periodo de incubación el intervalo entre que es el momento en que se da la infección y la aparición de los síntomas varía entre 2 y 6 días. Los brotes de la fiebre del Valle del Rift en los animales se pueden prevenir siempre y cuando se siga un programa continuo de vacunación. La fiebre del Valle del Rift es causada por un virus perteneciente al género del flevovirus. Se identificó por primera vez en 1931 en una epizotia ovina en una granja del Valle del Rift en el país de Kenia. Desde entonces se han notificado varios brotes en el África subsahariana, en Egipto, en Kenia, en Somalia, en Tanzania y en Arabia Saudita. Sin embargo, en septiembre de 2002 se presentaron los primeros brotes fuera del continente africano, en Europa y en Asia. Por lo tanto, se generó alta expectativa por una posible propagación de esta. El virus de la fiebre del Valle del Rift pueden producir enfermedad grave tanto en humanos como en animales. Sin embargo, los animales se ven más frecuentemente afectados son los rumiantes, principalmente los domésticos. Ahora, en cuanto al ciclo de transmisión, tenemos que el principal mecanismo de transmisión de la fiebre del Valle del Rift en rumiantes es la picadura de mosquitos infectados. La transmisión directa entre rumiantes es posible, ya sea por contacto directo, por fluidos corporales o fómites de otros animales infectados. La infección y la enfermedad clínica se han descrito con más frecuentemente en los rumiantes domésticos, tales como ovejas, vacas y cabras. No se ha evidenciado transmisión de persona a persona. En cuanto a la transmisión a los seres humanos, se han encontrado 30 especies distintas de mosquitos susceptibles a la infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift, pertenecientes a 7 géneros distintos, entre los cuales sobresalen principalmente el género Aedes y el género Culex como los más importantes en cuanto a competencia vectorial. Se ha demostrado que hay transmisión transovárica en algunas especies de los mosquitos del género Aedes, tales como el Aedes vexans. La gran mayoría de las infecciones en humanos se producen por contacto directo o indirecto con sangre de animales infectados. El virus de la fiebre del Valle del Rift se transmite mediante principalmente inoculación, contacto con piel no intacta o por inhalación de aerosoles. Por lo tanto, determinados grupos poblacionales, tales como pastores, trabajadores en granjas y mataderos o veterinarios, poseen un mayor riesgo de infección, como consecuencia de las prácticas poco seguras de cría y de sacrificio de los animales. Algunos datos indican que el ser humano se puede infectar a través de la ingestión de leche no pasteurizada o no hervida de animales infectados. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que podemos encontrar dos tipos, una forma leve y una forma grave. La forma leve vamos a encontrar pacientes asintomáticos o pacientes con un cuadro febril de tipo viral, los cuales van a presentar cefalea, dolores musculares y dolores articulares. Un porcentaje de estos pacientes van a presentar rigidez nucal, fotosensibilidad, pérdida de apetito o vómito. Alrededor de los 4 o 7 días los síntomas desaparecen y aparecen anticuerpos, los cuales son una respuesta de la respuesta inmunitaria del cuerpo. Bueno, y en cuanto a la forma grave, vamos a encontrar que es un bajo porcentaje en los pacientes que se presentan. Son 3, van a aparecer 1 o más de estos síntomas. Vamos a tener enfermedad ocular, fiebre hemorrágica o meningoencefalitis, en un porcentaje de alrededor del 1%. Bueno, vamos a hablar de la parte de fiebre hemorrágica. Suele aparecer alrededor de los 2 a 4 días después de la aparición de los síntomas. Vamos a encontrar vómito acompañado de sangre o heces con sangre. Además, vamos a encontrar equimosis o petequias, las cuales corresponden a hemorragias cutáneas. También vamos a encontrar hemorragias nasales o gingivales. La letalidad en esta manifestación es alrededor del 50% de los casos. Tiene alta letalidad y aparece entre los 3 a 6 días después del inicio de los síntomas. Bueno, ahora la forma ocular. La forma ocular se acompaña de lesiones retinianas, aparece entre la primera y la tercera semana después de la aparición de los síntomas. Vamos a tener pérdida de la visión o visión borrosa.
Un bajo porcentaje puede producir o acompañarse de una lesión macular. En este caso, el 50% de las personas van a tener pérdida de visión permanente. Bueno, y por último, la última manifestación es la forma meningoencefalítica, en la cual vamos a ver que aparece entre la primera y la cuarta semana después de la aparición de los síntomas. Van a presentarse convulsiones, confusión, vértigo, pérdida de la memoria, cefaleas intensas y puede presentar hasta coma. La letalidad es baja, sin embargo, puede presentar complicaciones potencialmente graves y frecuentes debido a que los síntomas de la enfermedad del Valle de Rift son variados e inespecíficos. La detección o el diagnóstico es complicado, pero vamos a ver que hay 3 pruebas de diagnóstico, los cuales son la prueba de PCR, la prueba ELISA para la detección de IgG e IgM y la prueba de aislamiento del virus en cultivo celular. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que como los síntomas son leves y de corta duración, el tratamiento no es específico, es más bien un tratamiento de carácter netamente sintomático general. Hablando del vector, vamos a ver que el principal vector de la enfermedad del Valle de Rift es el Aedes, destacando las especies de la Aedes aegyptis y la Aedes cules. Y también hay Aedes anopheles y Mansonia, pero los últimos 3 son más que todo de transmisión entre el ganado. El Aedes aegyptis entonces se encuentra principalmente y en general el Aedes en áreas tropicales y subtropicales. Y en cuanto a la anatomía, vamos a encontrar que tienen una cabeza donde tienen un par de antenas, la probóscide que es horizontal al cuerpo y es pues por donde van a alimentarse, y tienen un tórax con 3 pares de patas y un par de alas, y las patas tienen 5 segmentos y un abdomen que es donde termina el cuerpo, que puede tener más de 10 segmentos. En cuanto al cuerpo, pueden presentar bandas de color blanco y negro, pero también pueden ser de otro tipo. Y una de las formas de dispersión de la enfermedad suele ser como una forma de dispersión pasiva, suele ser la amplificación del área de vida del mosquito. Entonces, para la enfermedad del Valle de Rift, que se registró inicialmente en Kenia, Somalia y Tanzania, por una dispersión del vector a través de causas climáticas, por el fenómeno del Niño, la enfermedad se dispersó por toda esa zona. Y luego fue migrando hacia Sudáfrica y subiendo a Egipto y Arabia Saudita y Yemen a través del comercio de ganado. En el ganado, el Aedes culex representa una importancia como vector, ya que es el que principalmente transmite la enfermedad entre ellos. Y hay que destacar que la enfermedad también se transmite por el contacto con sangre de los animales hospederos, o sea, de los mamíferos que se usan en la ganadería, ovejas, vacas, entre otros. Para la prevención y control de la fiebre del Valle del Rift en los animales, los brotes puede prevenirse mediante un programa continuo de vacunación, donde se han desarrollado vacunas de uso veterinario tanto con virus vivos atenuados como con virus inactivados, en donde solo se necesita una dosis de vacunas con virus vivos para obtener una inmunidad a largo plazo, pero la vacuna puede ocasionar abortos espontáneos cuando se administra en animales en embarazo. La vacuna que contiene virus inactivados no tiene ese efecto colateral, pero pues se necesitan varias dosis para obtener un efecto protector, lo cual puede resultar problemático en zonas endémicas. Para prevenir epidemias es necesario inmunizar pues a los animales antes que se declaren los brotes, y pues no se debe vacunar a los animales una vez ya se haya producido el brote, pues se ha visto que corre el riesgo de intensificar estos brotes. Durante las campañas de vacunación de los animales, el personal veterinario puede transmitir el virus de forma involuntaria, pues a través del uso de viales, multidosis y de la reutilización de agujas o jeringas. Para la educación sanitaria y la reducción del riesgo, pues durante los brotes de la fiebre del Valle del Rift, el contacto es estrecho con los animales y en particular con sus líquidos corporales, sea de forma directa o a través de aerosoles, es el factor de riesgo pues que se ha visto como que más influye, pues como el factor de riesgo más importante de la infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift.
Y pues la única forma de reducir las infecciones y las muertes humanas consiste en concienciar a la población acerca de los factores de riesgo de la infección y de las medidas de protección pues para evitar la picadura de los mosquitos. Los mensajes de salud pública destinados pues a reducir el riesgo deben centrarse sobre todo en, primero, pues reducir el riesgo de transmisión de los animales al ser humano a consecuencia pues de las prácticas poco seguras de crío y sacrificio de animales. Es preciso lavarse debidamente las manos y utilizar guantes y otras prendas adecuadas de protección individual pues al sacrificar animales y pues o al manipular animales enfermos o pues las carnes o tejidos. Es necesario pues también reducir el riesgo de transmisión de los animales al ser humano a consecuencia del consumo de sangre fresca o leche cruda o tejidos animales no cocinados, y en las zonas epidémicas se debe pues cocinar bien todos los productos de animales, ya sea sangre, carne o leche, pues antes del consumo. También se deben adoptar medidas de protección personal y comunitaria contra las picaduras de los mosquitos, utilizando mosquiteros impregnados en insecticidas y repelentes de insectos, si existen o si los hay. Y pues también evitar, se ha visto que se puede utilizar o evitar el uso de ropas de color claro como pantalones y camisas de manga larga, y evitando pues las actividades al aire libre durante las horas de máxima actividad hematófaga de las especies que actúan como vectores.